¿Puede convertirse una persona que ha llevado una vida convencional en responsable de la muerte de millones de seres humanos? Vamos a ver cómo sí es posible. Les doy la bienvenida al vertedero de Crack. Llevar a cabo una serie de 3 vídeos sobre los crímenes cometidos por los diferentes bandos contendientes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de entrar en materia me parece interesante hacer un pequeño vídeo introductorio para coger un poco de perspectiva acerca del comportamiento humano. Llevamos milenios matándonos y exterminándonos unos a otros por las más diversas causas. A quienes llevamos vidas normales, con nuestro trabajo, familia, amigos, nos gusta creer que hace falta un tipo determinado de persona para matar, y sobre todo para matar a gran escala. Nos gusta pensar que las personas con las que tratamos en nuestro día a día no serían capaces de hacerlo. Nos gusta creer que nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Vamos a ver que en la práctica esto no es necesariamente así. En 1961 tuvo lugar en Israel un hecho que reavivó la conciencia mundial sobre el holocausto llevado a cabo por el Estado nacionalsocialista contra los judíos europeos y otros grupos. Me refiero al juicio contra Adolf Eichmann. Otto Adolf Eichmann fue el hijo mayor de una familia pequeño-burguesa alemana que se trasladó a Austria en 1913. Fue un mal estudiante y pasó de un empleo a otro durante su juventud, sin acabar de sentir que había un sitio para él en alguna parte. Eso cambió cuando en 1932 se afilió a la rama austríaca del partido nazi. Poco después ingresó en las SS, cuerpo paramilitar de protección del partido. En las SS encontró un sentido de pertenencia como nunca había sentido, aparte de que desde hacía tiempo comulgaba con los ideales pangermanistas del nacionalismo alemán. Por esta época trabajaba para una empresa petrolera, en la que se reveló como un experto organizador. Ese era su gran talento. Pero un recorte de personal le dejó sin empleo, y a partir de entonces dedicó sus esfuerzos para las SS a tiempo completo. Entre 1934 y 1935 se le encomendó la elaboración de informes sobre el movimiento sionista y otras organizaciones judías. Se ganó una reputación como experto en el tema e incluso aprendió algo de hebreo, la lengua ancestral del pueblo judío, y yiddish, la lengua hablada por los judíos alemanes. A partir de aquí, Eichmann tuvo un papel destacado en todas las acciones dirigidas a erradicar la presencia de judíos de los territorios del Tercer Reich. Acciones que al principio fueron políticas de emigración voluntaria. Pero claro, cuando han limitado tus libertades por las leyes de Nuremberg y la vida diaria se vuelve imposible por el acoso al cual te someten, la opción de irse se vuelve una necesidad. Estas políticas después fueron de deportación forzosa a territorios ocupados por los alemanes, como Polonia. Sobre todo cuando el mundo entero se negó a recibir refugiados. Casos como el del buque San Luis, mandado de vuelta a Europa desde Cuba con 900 refugiados a bordo, son un ejemplo claro de esta vergüenza. Y finalmente, políticas de exterminio. La llamada solución final fue concretada en la conferencia de Wannsee, celebrada en la villa de tal nombre al suroeste de Berlín. La reunión fue escrupulosamente preparada por Eichmann bajo las órdenes de Reinhard Heydrich, número 2 de las SS. Fueron invitados todos los oficiales del partido, de las SS y de la administración del Reich, necesarios para llevar a cabo las deportaciones e incautaciones de bienes y la planificación de los campos de exterminio. La máquina fue puesta en marcha y la muerte de Heydrich en 1943 por un atentado en Praga no supuso contratiempo alguno, porque Eichmann era el cerebro que lo movía todo. Las SS reconoció su valía y le sacaron todo el jugo. Al acabar la guerra, Eichmann fue arrestado
por los aliados e internado en un campo para oficiales de las SS. Pero había ocultado su identidad. Cuando temió ser descubierto, se fugó. Se las arregló para permanecer oculto hasta 1950, año en que pasó a Argentina bajo el nombre falso de Ricardo Klement. Tenía buenas razones para huir y esconderse, ya que el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, le había inculpado, y en los juicios de Nuremberg se habían expuesto pruebas contra él. En Argentina trabajó en varios oficios, hasta que en 1959 encontró empleo en una planta de Mercedes-Benz. Ya con su familia, que había permanecido a salvo en Austria, se instaló en el número 14 de la calle Garibaldi, en Buenos Aires. Probablemente creyó que ya podía respirar tranquilo, pero solo un año después, por pura casualidad, fue identificado y un comando del Mossad lo secuestró y lo llevó a Israel. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén fue televisado. Tuvo repercusión mundial y reabrió el debate sobre el Holocausto, un tema que poco se había tocado de cara al gran público desde el fin de la guerra. Uno de los argumentos de Eichmann en su defensa fue que las acciones que llevó a cabo fueron ordenadas por otros. La obediencia debida a sus superiores había sido el motor de su conducta. De poco le sirvió, porque se le condenó a muerte y fue ahorcado en la prisión de Ramla. Sin embargo, la cuestión era peliaguda. A un tipo gris cualquiera, que es bueno con los números y con los horarios, le ordenas que organice la muerte de millones de personas y sencillamente va y lo hace. No podía ser tan fácil. Eichmann debía ser un monstruo. Lo era. ¿O no? Solo 3 meses después de la muerte de Eichmann, se inició un conocido experimento en la Universidad de Yale, a cargo del investigador Stanley Milgram. El objetivo era medir la disposición a obedecer las órdenes recibidas, aunque ello generase conflictos de conciencia. El diseño, según los criterios actuales, habría sido impensable desde el punto de vista ético. A los sujetos se les engañaba diciéndoles que iban a participar en un estudio sobre la memoria. El investigador se colocaba a la espalda de un profesor que planteaba unas cuestiones a un alumno, que debía responder mediante unas teclas en un panel. El profesor tenía ante sí otro panel con teclas que administraban descargas eléctricas al alumno con cada respuesta fallida, de intensidad creciente a medida que iba fallando. El alumno estaba fuera de la vista, pero el profesor podía oírle quejarse por las descargas, gritar, suplicar que parara, hasta que finalmente no se oía nada. El silencio se consideraba respuesta incorrecta. Cuando el profesor mostraba dudas o ansiedad, el investigador utilizaba por orden estas 4 frases. El experimento solo se detenía en los siguientes casos. Si el profesor se negaba a continuar después de la 4ª frase, o si administraba 3 veces consecutivas la máxima descarga, 450 voltios. Naturalmente todo era falso, las descargas eran simuladas, el alumno era en realidad un actor. Y siempre se asignaban los roles mediante un sorteo amañado de manera que siempre le tocara el papel de profesor al sujeto del experimento. Sí, todo era falso, todo era un engaño. Pero para el sujeto experimental, en aquel momento, todo era muy real. La muestra del experimento fueron 40 hombres. De ellos, 26 administraron la descarga máxima, 450 voltios. Eso es el doble de un enchufe doméstico. ¿Imaginan lo que tiene que doler? Ninguno de ellos se detuvo antes de administrar 300 voltios, que era el momento en el cual el actor dejaba de dar señales de vida. Algunos mostraban signos de angustia y de hecho se alegraban cuando se enteraban de que todo había sido un engaño. Bueno, yo me había alegrado y le habría partido la cara a Milgram. La hipótesis de Milgram era que los sujetos tenderían a obedecer a una autoridad representada por un investigador en el contexto de una universidad, pero no en ese grado. 450 voltios.
Y eran personas como usted y como yo. Se hicieron diferentes versiones del experimento en otros lugares, pero los resultados fueron más o menos similares. Milgram elaboró la teoría de la cosificación, según la cual el sujeto sometido a obediencia se ve a sí mismo como un instrumento que cumple la voluntad de otra persona, con lo cual deja de percibir responsabilidad sobre sus actos. Sin embargo, y volviendo al caso de Eichmann, la obediencia debida no parecía explicarlo todo. En el juicio quedó demostrado que Eichmann no era un mandado sufriente que se lamentaba por lo que tenían que hacer. Por el contrario, se dedicaba a ello con mucho celo y con mucho entusiasmo. Incluso hacia el final de la guerra, cuando ya toda esperanza de victoria estaba más que alejada y los soviéticos estaban a las puertas, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó a Eichmann el parar de enviar trenes con judíos a los campos de exterminio. Eichmann se enfadó muchísimo, desobedeció y durante 2 días más siguió enviando trenes. A la fuerza tenía que haber algo más, aparte de la obediencia. Una pista nos la da otro investigador, Philip Zimbardo, que 10 años después llevó a cabo otro experimento, también muy interesante, a la par que inquietante. Zimbardo tenía la teoría de que en un medio penitenciario los roles asignados a cada sujeto van a influir notablemente en su comportamiento. Si el estudio de Milgram carecía de ética, el de Zimbardo casi ya rozaba lo criminal. Seleccionó una muestra de 24 estudiantes, blancos, de clase media, sanos física y mentalmente estables. Los dividió aleatoriamente en 2 grupos, y a unos les asignó el rol de prisioneros y al otro el de vigilantes. A estos se los equipó con uniformes color caqui, gafas de espejo y porras. Se transformó un subterráneo de la universidad en una prisión simulada. Solo se prohibió a los vigilantes el uso de la agresión física. Por lo demás, debían mantener el orden en la prisión de modo que creyeran más oportuno. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas. Se les fichó y fueron llevados a la falsa prisión, donde se les vistió con batas de hospital y sandalias, y fueron confinados. La duración del estudio debía ser de 2 semanas. Sin embargo, la crueldad de los guardianes degeneró de tal manera y la salud mental de los prisioneros se resintió tanto en tan poco tiempo que el estudio debió ser cancelado al 6.º día, lo cual enfadó mucho a algunos vigilantes. Por suerte, hoy día, la investigación en psicología se rige por normas éticas. En ese joven que se enfada cuando el experimento es cancelado, identifico la misma frustración que en Eichmann cuando recibe la orden de parar los envíos de trenes. Ha probado a tener poder sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. Lo hace por su país, por su pueblo. Y ahora le mandan parar. De este modo, el callado oficinista se ha convertido en un perfecto asesino de masas. La filósofa Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. Pero el mal no es banal. Adolf Eichmann tenía dentro de sí la potencialidad necesaria para ser un asesino. Solo precisaba de las condiciones para que germinase y se desarrollase. Tenía lo que hay que tener. ¿Lo tienen ustedes? Podría tenerlo yo. Les espero la semana que viene con la historia de los crímenes cometidos por las fuerzas del eje. Cuídense.